Siempre muy buenos días, respetables hermanos en el Señor. Estamos, como siempre, estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y estamos en el capítulo 3 estudiando y analizando los versos 10 hasta el 16 y que trata cómo es que debemos concentrarnos en una sola cosa. Y el texto base es precisamente cuando el apóstol Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Hemos estado estudiando cómo es que el apóstol Pablo se centró en un galardón. Y hemos visto ya dos etapas de esta parte. O sea, se centró en cuanto al presente, donde él dijo que se necesita humildad. Luego se centró también en el pasado. Y ahora vamos a ver, hermanos, cómo se centró precisamente en el futuro. Es decir, nosotros tenemos que ver que cuando él se centró en el futuro, lo hizo ver desde el punto de vista que se necesita progreso, se necesita progreso. Cuando hablamos de que se centró en el futuro y que se necesita progreso, cuando algunos piensan en el pasado, ellos se distraen o se desaniman, pero no sucedía así con el apóstol Pablo. Ya hemos visto bastante esta situación de que si nosotros vivimos del pasado, sobre todo el mal pasado, eso nos inhibe, eso no nos deja progresar espiritualmente, no nos deja progresar en ningún aspecto, no nos deja realmente esa libertad. Por eso el apóstol Pablo dijo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo dice en el verso 13. La terminología se parece a la del versículo anterior, porque el anterior dice: prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos dos palabras del versículo 12 y 13. Describen la intensidad del apóstol Pablo en el logro de sus propósitos. La palabra del idioma griego que se traduce por prosigo en el versículo 12 es la palabra dioko con K. La palabra que se usa en el versículo 6 para describir la persecución de la iglesia por parte del apóstol Pablo es la misma que se está usando acá. Entonces, él estaba procurando su meta con la misma singularidad de propósito y la incesante aplicación con que había asediado o perseguido a la iglesia anteriormente. O sea, esta palabra prosigo tenemos que verla así, de esta manera. Así como proseguía persiguiendo a la iglesia con esa intensidad, así ahora él proseguía a la meta en Cristo Jesús. Tenemos que ver claramente esa situación. Y entonces la palabra que se traduce por extendiéndome a lo que está delante, en el versículo 13, significa esforzarse hacia adelante. Esforzarse hacia adelante.
Las imágenes provienen de un corredor que esfuerza cada músculo en una carrera, llevándolos a límites con el fin de ganar esa carrera. La intensidad de los corredores que nosotros hemos visto en las grandes competencias de las Olimpiadas Mundiales, se ve esto. Usted podrá notar cómo es que inclinan hacia adelante su cuerpo para romper la línea o la cinta de su llegada. Con los años nosotros vemos a muchas personas que se propusieron metas seculares con gran intensidad, se esforzaron para lograr éxito terrenal, y muy pocos que tengan el mismo deseo por alcanzar estas metas espirituales se pueden observar también. Yo conocí a un amigo de mi juventud que aparentemente, no es que no lo era, no era muy inteligente, pero él salió un año antes de su bachillerato, yo un año después, y él se propuso ser un médico. Y su familia era muy numerosa, eran 8 hermanos y hermanas, y él llegaba a la casa materna, entraba y ahí se ponía a estudiar, pero la forma de estudiar de él era algo curioso, porque él leía en voz alta, repetía y repetía y repetía lo mismo, y era su metodología. Y el asunto es que poco a poco él fue progresando, al grado de que llegó a ser un médico de nuestra Universidad Nacional. Con los pocos años llegó a ser un ginecólogo. Y entiendo que hasta el día de ahora se mantiene ejerciendo esa especialidad. Este hombre, que aparentemente no parecía muy inteligente, coronó su carrera de médico, coronó su especialidad. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque las personas, cuando se proponen llegar a una meta secular, intelectual, como sea, o aprender un oficio, lo logran. Hay, por ejemplo, en la rama de los oficios, muy buenos mecánicos automotores. Tenemos aquí un vecino que tiene una experiencia enorme. Hay, por ejemplo, muy buenos carpinteros que llegan a hacer unos muebles que usted se deleita cuando aquellos muebles han sido terminados. Entonces, hermanos, eso es proponerse llegar a una meta. Y el apóstol Pablo se propuso, ¿qué mejor meta que la meta en Cristo Jesús? Una meta totalmente espiritual. ¿Qué meta era la que el apóstol estaba tratando de alcanzar? Pues, bueno, parte de esta meta tenía que ver con esta vida. ¿Por qué digo eso? Porque note el versículo 12 que usa un juego de palabras. El juego de palabras es mire, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cristo había asido a Pablo, o sea, lo había agarrado. ¿Ve? Ya dimos explicación sobre esta palabra. Había agarrado a Pablo al aparecérsele en el camino a Damasco y al enviarle un predicador que lo bautizara
y le dijera lo que él deseaba que hiciera. Entonces, al apóstol Pablo se le dijo que él lo estaba enviando como apóstol a los gentiles, o sea, a los no judíos, y le dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y esto lo podemos ver en Hechos 26, los versos 17 y 18. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando el apóstol Pablo dijo que él deseaba asir aquello para lo cual había sido asido, estaba diciendo pues que deseaba cumplir la comisión que se le había dado. En otras palabras, pues, el propósito del Señor para su vida se había vuelto su razón para vivir. Yo vivo por Cristo Jesús, decía. Esa es mi razón de ser, vivir por Cristo Jesús. Tenemos dos lecciones que se encuentran aquí. Vamos a ver la primera lección. En primer lugar, el Señor tomó la iniciativa de asir a Pablo. Jesús no aprehendió a Pablo y respetando su libre albedrío, porque todos tenemos un libre albedrío. El libre albedrío es la libre decisión. Yo estoy aquí predicando por mi libre albedrío, mi libre decisión, pero yo pudiera dejar de hacer esta acción. Ese es mi libre albedrío. Pero claro, yo entiendo que no estoy usando mi libre albedrío en el sentido de un hombre que no conoce la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos esa situación. Nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento para que Cristo pueda trabajar en nuestras vidas. Es decir, debemos de desear, pues, debemos de querer eso. Pero en el caso del Señor, dice que fue Él quien dio el primer paso en relación al apóstol Pablo. El Señor también toma la iniciativa al asirnos. Es cierto que tenemos nuestro libre albedrío, pero quien toma la decisión es el Señor de tomarnos a nosotros. No fue que nosotros le amamos primero para hacer que Él nos diera su amor a cambio. Y mírenlo, esto lo quiero ilustrar si vamos a la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 4 y el versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él, pero mire la razón que da, porque Él nos amó primero. Esto es bien claro. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ve? No es que nosotros aceptamos a Cristo y hacemos todo por nuestra propia voluntad y todo. No, es porque Él así lo ha decidido. No fue que nosotros expresamos nuestro amor obedeciéndole, motivándole de este modo a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Antes lo que sucedió fue que siendo nosotros enemigos de Dios, porque eso hay que entenderlo claramente, Cristo murió por nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 10. Ahí se ve clara esta situación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, hermanos, gracias a Dios
que esto fue y que es verdad. Gracias a Dios que esto fue y que es verdad. Romano, sí. No es algo imaginario, sino que fue algo que así sucedió. Bueno, dijimos en primer lugar que el Señor tomó la iniciativa de asir a Pablo. En segundo lugar, vemos que la segunda lección es que Dios tenía un plan para la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo deseaba cumplirlo. Dios también tiene un plan para nuestras vidas. Y una parte de su plan es general. Entonces, Cristo nos ha asido para salvarnos. Esta es la parte más importante del plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros decir? ¿Cuál era esa segunda lección que vemos? Que Dios tenía un plan para la vida de Pablo y que el apóstol Pablo deseaba cumplirlo. Entonces, la otra parte de su plan es individual. Si usted, no vamos a leer por cuestiones del tiempo, pero yo le recomiendo que lea por aparte todo el capítulo 12 de Romanos y que lea también el capítulo 12 de Primera Corintios y otros pasajes. Indican que Dios tiene en mente una obra especial para cada uno de nosotros. Y fíjense bien, vamos a leer en Romanos capítulo 12, especialmente vamos a leer los versículos desde el 4 hasta el 8. Note lo que aquí se expresa. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que esto va aunado con 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de los dones milagrosos, pero se puede aplicar a los dones naturales, o sea, las habilidades que cada uno de nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios. Y también esto, hermanos, se puede comparar y usarse con Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4. Miren lo que expresa Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, vemos que incluye pues aquí otra enumeración de ministerios especiales, hermanos. El pasaje, si ustedes le han puesto cuidado, mezcla los dones milagrosos que se dieron solamente en el siglo I y que solamente los podían ejecutar los 12 apóstoles, porque hay que entender esto, que nadie más, ni ellos mismos, podían trasladar estos dones milagrosos a cualquier cristiano o al cristiano que ellos quisieran. Entonces vemos que incluye esta enumeración de ministerios especiales, y el pasaje pues mezcla los dones milagrosos del primer siglo primero con los dones naturales. ¿Cuáles son los dones naturales? Por ejemplo, yo tengo el don de la enseñanza. Otros hermanos tienen el don del canto. Las hermanas, muchas tienen el don de poder cantar. Otros tienen el don de administrar. Esos no son dones sobrenaturales, ¿ve? Otros tienen el don de ser buenos oradores. Entonces, pero una vez más se puede hacer, hermanos, una aplicación general. Entonces, todo cristiano debe decidir cuál es su ministerio especial y debe hacer todo lo que pueda para cumplirlo. Al igual que el apóstol Pablo, debemos hacer que el propósito de Dios para nuestra vida sea nuestra razón de ser. Es lo que nosotros tenemos que entender claramente. Entonces, volviendo al análisis de la meta del apóstol Pablo, hay que hacer notar que ella incluye un aspecto de este mundo. Ser sobre la tierra lo que Dios deseaba que él fuera, pero también incluía el otro mundo. El otro mundo. El apóstol siguió diciendo aquí en Filipenses capítulo 3, miren qué claro cómo lo expresa. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí lo expresa en el verso 14. Otra vez hablo sobre la palabra prosigo. Esta palabra proviene de la misma palabra griega del versículo 12, o sea, la palabra diopo que dije en un principio. La palabra que se traduce por meta es una forma de scopos, escrito con S y con K después. Scopos es la forma sustantiva de una palabra que significa ver u observar. Ver u observar es la palabra escopeo. Escopeo. Entonces, esta es la palabra que usamos en telescopio, o sea, que significa ver lejos. Telescopio, ver lejos. Y microscopio, ver pequeño. Repito, ver u observar, escopeo. Esta es la palabra que usamos en telescopio, ver lejos, y microscopio, ver pequeño. Entonces, escopos se refiere, hermanos, a una marca sobre la cual fijamos el ojo. Esto es bien claro. Escopo se refiere a una marca sobre la cual fijamos el ojo. Una vez más podemos nosotros ver que las imágenes que se usan corresponden
a la de un corredor que fija su mirada en la línea de llegada. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Dice de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que no obstante alcanzar la línea de llegada no era un fin en sí mismo. Había un premio que ganar. Había un premio que ganar. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que él proseguía hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero fíjense que aquí hay una diferencia. En una competencia atlética, sea amateur o sea profesional, de las Olimpiadas que se celebran, no sé si cada 2 o cada 4 años a nivel mundial, solo hay un ganador, el que lleva la medalla de oro. Solo hay un ganador. Pero fíjense que a diferencia de lo que el apóstol Pablo aquí está enseñando, él nos está haciendo ver que en este proseguir a esa meta hay y pueden haber miles, millones, trillones de ganadores. ¿En qué sentido? En el sentido de que el ser humano, al conocer la voluntad de Dios, la obedece y luego se mantiene fiel, se mantiene obediente. Él entiende, conforme va progresando espiritualmente, lo que el apóstol Juan, por revelación del Espíritu Santo, se le dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el apóstol Pablo dijo que él proseguía a esa meta, pues al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy el premio podría ser una medalla, pero para el atleta de aquellos tiempos del apóstol Pablo, el premio era por lo general una corona de hojas de laurel que se marchitaba rápidamente. Pero yo me imagino, solamente me imagino, que que había ganado ese premio de esa corona de laurel, aunque esas hojas se le marchitaran, él guardaba esa corona porque sabía lo que le había costado. ¿Ve? Es como que nosotros, alguien nos regala una rosa y la ponemos en medio de un libro y se secan los pétalos, pero ya no tiene el mismo esplendor aquella rosa, y allí puede pasar años y años en las diferentes páginas del libro, pero hay en mente un recuerdo de quién me lo dio y por qué me lo dio. Entonces nosotros podemos ver que estas son cosas perecederas, pero nosotros vemos que el apóstol Pablo nos hace ver que nosotros podemos mantenernos dentro de esta situación en una forma totalmente permanente. Pablo, hermanos, tenía su mirada puesta en un premio que jamás se desvanecería. Y yo quiero que leamos varios versículos bíblicos. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9 dice los versos 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Mire, nos está hablando a todos
sin excepción. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora vámonos a 2 Timoteo. En 2 Timoteo, en el capítulo 4, en los versos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, miren qué bonito, sino también a todos los que aman su venida. Bien claro, el primer lugar en Cristo Jesús no está reservado solamente para una persona, sino para cientos, para miles, para millones, si se hace la voluntad de Él. Luego dice en 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 4. Miren lo que expresa acá este verso. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros. Y vemos pues que el apóstol Pablo nos invita a vivir en el cielo con Él. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, el apóstol Pablo no entró en detalles en cuanto al premio celestial, pero eso no es el punto. El punto es que habrá un premio celestial. Eso es bien claro, eso es bien definido. Entonces nosotros debemos de luchar por ese premio celestial, pero por supuesto que debemos de luchar aquí en esta vida, no allá en la otra, sea que vayamos al lugar del Hades, donde estaremos o gozándonos o sufriendo. Usted lo sabe, como hijo y como hija de Dios. Es aquí en esta tierra donde debemos de saber llevar nuestra vida en Cristo Jesús en todo aspecto de la vida terrenal que tenemos aquí, en todo aspecto de la obediencia que hemos hecho a nuestro Señor. Es decir, pues, hermanos, que usted y yo necesitamos poner la mira en la meta celestial. Eso es lo que tenemos que entender. Usted y yo tenemos que poner la mira en la meta celestial. ¿Qué nos dice esto? Que al no poner la mira en la meta celestial, podemos perder esa meta celestial. Y por el contrario, pues ganar una meta horrenda. La palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribió a los colosenses, él habló de cuando ellos se hicieron cristianos. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice de esta manera: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Luego, unos versículos más adelante, añadió, mire también allí mismo en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, dice acá: si
pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y note este énfasis que le quiero dar a esta frase. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto, hermanos, es bien claro en todo este episodio que Él nos ha estado hablando, que en cuanto al futuro se necesita progreso. O sea, progreso es ir hacia adelante. Progreso no es retroceder. Progresar, el mismo significado del verbo lo dice, pues, que nosotros cada día tenemos que ser mejores, no peores, porque de lo contrario está en peligro nuestra salvación en Cristo Jesús. Tenemos que cuidar, hermanos, hermanas, nuestra salvación en Cristo Jesús. Y para ello, pues tenemos que aplicar lo que nos dice aquí nuestro Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que su bendita palabra nos ayude a nosotros a ser mejores.